del programa Salud Unal Contigo por la invitación. Realmente este tipo de espacios tenemos que rescatarlos y mantenerlos porque, pues, en definitiva, se ha evidenciado que es muy importante que lleguemos pues a muchas personas que sin duda necesitan pues de nuestro conocimiento y nuestra experiencia, y probablemente esto es algo que se pueda mantener pues luego de que se supere la situación actual. Y gracias al profesor John Jairo Bejarano por la presentación. Pues sí, efectivamente, soy egresada de la universidad, tanto en pregrado como en posgrado, y para mí es siempre muy satisfactorio poder compartir algo de mi conocimiento y de mi experiencia, tanto con la comunidad académica como obviamente con las personas que siempre están pues atentas a este tipo de eventos que programa la universidad. Y pues justamente hoy la idea es hablar un poco de algo que definitivamente le ha generado preocupación a muchas personas, y es que pues estamos en una situación extraordinaria, ¿no? Una emergencia sanitaria que ha supuesto una serie de cambios en nuestro estilo de vida, y pues una de las particularidades que nos ha presentado es el hecho de tener que someternos a confinamiento, y pues sabemos que esto pues también nos han venido informando día a día, ha tenido algunas consecuencias o puede tener consecuencias a mediano y largo plazo en la salud, y particularmente algo que nos interesa a muchos en la cognición. Entonces, pues la idea hoy justamente es hablar de esto un poco, y no solo de pronto dejar el panorama un poco en términos negativos de estas son las consecuencias negativas que puede tener, sino también dar algunas ideas de qué podemos hacer para evitar que ocurran este tipo de consecuencias a largo plazo. Entonces, creo que lo primero de lo que debemos hablar es pues, justamente en qué consiste el confinamiento, el aislamiento. Entendemos el confinamiento como el hecho de encerrarse de forma voluntaria en un lugar que normalmente, pues, esto implica además estar apartado de otras personas, con el fin de llevar a cabo una tarea especial. También se puede entender esta situación como un momento en el cual se vive la soledad, se puede disminuir pues la comunicación o la relación con otras personas. Esto lo quise poner acá porque me parece importante hacer una reflexión, y es que pues, tal vez muchos de nosotros hemos tenido que vivir por primera vez una situación como esta, de confinamiento e aislamiento. Sin embargo, hay que hacernos varias preguntas sobre esto. La primera es si únicamente esto va a ocurrir, digamos, ante la situación actual, ante la emergencia sanitaria, y si solamente en estas situaciones las personas pues, nos vemos enfrentadas a este tipo pues, de contingencias. Claramente lo que nosotros podemos pues, responder a esta pregunta, tanto a partir de la evidencia científica como de la experiencia personal de muchos, es que pues definitivamente el confinamiento y aislamiento es algo que cualquiera puede vivir en otros momentos de su vida. Por ejemplo, las personas que tienen algún tipo de trastorno del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, pueden llegar a tomar una medida de aislamiento voluntaria. También las personas mayores sabemos que pues son tal vez quienes están viviendo mucho, mucho tiempo atrás este tipo de situaciones, muchas veces, digamos, no como una medida voluntaria, sino como algo que las circunstancias pues llevan a que vivan. También las personas pues en algunas situaciones han tenido pues enfermedades o convalecencias, y pues en otros casos, como ya lo decía en la definición, incluso en situaciones en las que voluntariamente se decide disminuir esta, digamos, interacción social con el fin de dedicarse a una actividad, por ejemplo, en el caso de personas que se dedican a realizar sus trabajos académicos u otro tipo de situaciones así. Entonces vemos cómo el aislamiento, el confinamiento es algo que no depende o que no se presenta únicamente en estas circunstancias especiales, y eso nos lleva pues aún más a prestarle atención a las consecuencias que esto puede tener. Entonces yo quise centrarme un poco en varios ejes en los cuales puede haber efectos de los procesos de aislamiento prolongados. Entonces, en principio, hay algo muy interesante que reporta la literatura, que de hecho pues se ha venido reconociendo años atrás, y es el hecho de que el aislamiento puede generar una percepción de aislamiento social.
que es también conocida como soledad. Entonces, parece que en estos momentos, pues puede que esa percepción de aislamiento se vea aumentada. Y esto pues trae unas consecuencias, por ejemplo, en el estado de ánimo, aumentando o llevando a que se genere una predisposición a la presencia de síntomas depresivos y de ansiedad, puede aumentar los niveles de estrés, y esto pues trae algunas consecuencias negativas tanto en la salud física como en la salud mental y cognitiva, efectivamente. Entonces, pues, entrando al primer punto, Casio, pues, uno de los investigadores en neurociencias que más se ha centrado de pronto en investigar los efectos del aislamiento y la soledad en la cognición. Es muy interesante y aquí van a haber varias referencias citadas. Creo que es muy interesante su trabajo. Pues nos señala varias particularidades sobre esta relación, y justamente algo que me pareció muy importante que resalta es que las interacciones sociales suelen tener un impacto en la calidad de vida de las personas, más por su calidad en sí misma que por la cantidad. Es decir, que tal vez no es necesario tener, como dice alguna canción famosa, 1 millón de amigos, sino tener amigos que sean valiosos y que nos aporten significativamente. Y este suele ser el tipo de relaciones que tiene una mejor pues, correlación con un efecto protector sobre estos aspectos. Además de esto, otra cosa que él señala que me parece muy importante es que las necesidades de interacción social varían entre cada persona. Es decir, hay personas que tienen una necesidad de tener una red social mucho más amplia, con más personas a su alrededor, mientras que otras pues tienen unas necesidades mucho más bajas de interacción, pero digamos que el factor común va a ser siempre el hecho de que estas sean relaciones significativas. Por otro lado, algo que también me pareció muy interesante es que la literatura señala que esa percepción de aislamiento social, que se denomina además soledad en el lenguaje coloquial, es una especie de motivación que nos lleva a buscar restablecer lazos sociales, porque sabemos que la sensación de soledad pues genera, digamos, un impacto emocional negativo, genera, pues ya hablábamos un poco de estrés y puede afectar otros aspectos de la vida, y esto pues digamos que tiene un efecto de protección, hace que las personas se orienten hacia la búsqueda de relaciones significativas cuando se empieza a percibir digamos que las redes sociales se empiezan a limitar. Otra cosa muy interesante que señalan estas investigaciones es que la soledad puede ser contagiosa. Esto es algo muy interesante porque lo que señalan es que en redes en las que las relaciones son muy significativas, si alguna persona empieza a aislarse, lo que se encuentra es que a largo plazo las personas que están inmiscuidas o involucradas en esta misma red pueden empezar a aislarse también. Y esto pues se ha identificado, digamos, como a largo plazo, haciendo estudios en personas que eh, empiezan a aislarse de manera voluntaria, y esto pues tiene un impacto digamos, las personas que hacen parte de su red social. Si hay alguna pregunta, algún comentario, pues con gusto podemos irlo resolviendo. Profesor John Jairo me comentará, o al final también podemos hacer, tenemos un espacio para preguntas o discusión. Sí, profesora, mejor cuando termine su Al final, intervención. listo, perfecto. Gracias. Bueno, entonces todo esto nos lleva a pensar qué efectos puede tener la soledad entonces sobre la capacidad cognitiva, sobre el comportamiento. Entonces hay varias líneas, digamos, de los efectos que puede tener esta particularidad. Encontramos, por ejemplo, que las personas que se describen como más solitarias pueden tener una menor regulación, una menor capacidad de regulación emocional y conductual. Se encuentra que puede haber incluso un desempeño mucho más bajo y con más errores en pruebas que evalúan el control atencional, el razonamiento lógico y la resolución de problemas. Esto pues es resultado de una revisión sistemática que hace Casiopo en el 2010, donde intenta integrar, digamos, distintas fuentes de investigación que han tratado de estudiar esa relación entre cognición y soledad. Y algo también muy interesante que se señala en esta revisión es que, pues justamente la soledad, el aislamiento, también puede hacer cambiar nuestra cognición social. Entonces, por ejemplo, se señala que
las personas que a lo largo de su vida, pues digamos que experimentan soledad con mayor frecuencia, también pueden tener una menor tendencia a la empatía, pueden tener una mayor tendencia también a percibir las interacciones de otros como negativas, a interpretar las emociones de forma un poco menos eficaz. Y todo esto es muy interesante porque pues termina retroalimentándose y haciendo que la soledad se cronifique. Entonces, este es también otro estudio que realizó Casiopo y que en colaboración con Hogley en el 2009, en el cual estudiaron de qué manera las personas más solitarias podían tener, digamos, una distorsión o un cambio en su percepción social. Entonces es muy interesante porque estudia la activación de un área que es el estriado ventral, que está asociado con el reforzamiento de conductas de todo tipo, entre estas pues obviamente las que son socialmente significativas, y se encuentra que las personas que tienen un mayor reporte de soledad, pues también tienen una menor respuesta a imágenes que tienen contenido social. Entonces, imágenes que tienen un contenido positivo y además tienen un contenido que no tiene nada que ver pues, con socialización, para ellos tienen una mayor importancia, una mayor relevancia y estas suelen activar mucho más el estriado ventral que aquellas que son positivas y que tienen algún contenido social. Entonces esto también nos muestra que el efecto que puede tener esta situación en la cognición social pues también tiene unos correlatos neuronales. Incluso, pues, estos investigadores nos señalan que, y proponen un modelo en el cual la soledad puede estar relacionada con una hipervigilancia implícita de las relaciones sociales, que era pues un poco lo que les señalaba sobre cómo las personas empiezan a ser un poco más, podríamos decir, suspicaces con las personas que están en su grupo social, y empieza a haber algo como un sesgo atencional que termina, incluso en sus recuerdos, que termina confirmando lo que ellos están percibiendo. Entonces esto pues lleva a que haya unas respuestas conductuales específicas que hacen que cada vez haya menos interacciones o que las interacciones que se presentan sean mucho más negativas. Y esto tiene una consecuencia general y es que activa algunos mecanismos neurobiológicos, en particular el eje hipotálamo pituitaria glándula adrenal, lo cual lleva a que haya una mayor concentración de cortisol y esto a su vez pues tiene unos efectos sobre la función cerebral y en particular algo que ellos señalan es sobre la calidad del sueño. Entonces digamos que todo esto ya nos lleva a pensar en un mecanismo de qué puede estar pasando y cómo estas interacciones, o más bien la falta de ellas, puede llegar a afectar, digamos, tanto la cognición como la cognición social y cómo puede llevar a que se prolongue en el tiempo la soledad. Entonces, frente a esto, ¿qué se podría hacer? Sobre todo en estas situaciones, pero pues también, como les mencionaba, en otras situaciones que nos llevan a estar aislados socialmente, es muy importante, en principio, mantener contacto con el mundo exterior a través de medios de comunicación, de redes sociales, de la prensa, de la radio, pero es muy importante no abusar de esta información porque sabemos que esto puede tener también un efecto contraproducente, ya que pues buena parte de la información y de las noticias que recibimos a través de estos medios pues también tiene un contenido un poco aversivo y esto puede afectar negativamente. Entonces también algo muy importante es establecer redes a través de las cuales uno pueda discutir la información que recibe y pues de hecho esto tiene un doble beneficio. Por un lado ayuda a que se filtre la información que puede ser nociva o incluso que no tenga buena evidencia y también ayuda a que interactuemos con personas cercanas. Además de eso, pues recientemente se ha hecho mucho énfasis en el uso de tecnologías para mantener contacto con personas y seres cercanos o queridos. Sabemos que plataformas como la que estamos usando pues promueve justamente esto, pero también se ha visto que ha aumentado el uso de recursos como el teléfono celular, WhatsApp, las redes sociales, que también son un medio de comunicación. Incluso
se encuentra que en las personas mayores, en quienes sabemos que de pronto hay algo de tecnofobia, ha aumentado el uso de estos recursos para mantenerse en contacto con personas pues de su red social. También, no sé si de pronto recuerdan que en el modelo que les estaba presentando se hablaba de un sesgo confirmatorio que se basa no solo en cómo modulamos nuestra atención, sino también en los recuerdos que tenemos. Entonces, así como puede que nosotros podamos empezar a irnos a una tendencia en la cual recordamos nuestras interacciones de forma negativa, también es importante reforzar aquellas que definitivamente tienen una connotación muy positiva para nosotros. Entonces acá el uso de álbumes familiares, de videos, de reuniones o paseos no solo familiares, sino también con amigos cercanos, nos ayudan a, digamos, combatir ese sesgo negativo y hacer que probablemente se reduzca, digamos, la intención de aislamiento social. Y esto además, pues obviamente promueve la reminiscencia, fortalece las redes que nos permiten acceder a estos recuerdos y por tanto, pues también tienen un efecto de estimulación cognitiva. Y algo muy importante acá a señalar es que siempre recuerden que algo muy importante más allá de la cantidad de interacciones va a ser la calidad de estas. Entonces, pues de pronto no todos tenemos esa posibilidad, esa facilidad de tener muchas interacciones sociales con muchas personas, pero lo importante es mantener y reforzar aquellas que para nosotros son más significativas y con las que podemos tener interacciones de mayor calidad. Bueno, otra línea importante acá a considerar es cómo el aislamiento social puede tener un efecto nocivo sobre el estado de ánimo. Entonces, se ha encontrado en la literatura que, por ejemplo, los procesos de aislamiento social como los que estamos viviendo pueden aumentar la sintomatología depresiva y de ansiedad, y algo que es muy importante, sobre todo de pronto para quienes conocemos a personas que previamente han tenido síntomas en esta línea, es que estas personas tienen un mayor riesgo de exacerbación de estos síntomas. Entonces va a ser a quienes será importante tener, digamos, el mayor contacto, tratar de estar pendientes de cambios abruptos de pronto en su conducta, y pues en general estar atentos y disponibles para ellos, pues para poder, digamos, establecer y fortalecer esas redes que perciben estas personas con el fin de evitar ese efecto nocivo. También en situaciones como la actual, que no solo implican confinamiento, sino que nos están llevando a enfrentarnos a un riesgo sanitario particular, pues ya ustedes conocen la situación que estamos viviendo, se encuentra que hay muchas personas que pueden tener reacciones de pánico, pueden aumentar sus niveles de estrés, esto puede generar también algunos cambios en sus procesos atencionales, pueden tener problemas para concentrarse, para, por ejemplo, filtrar estímulos irrelevantes, que es algo que seguramente muchos hemos vivido en estas situaciones en las cuales el teletrabajo, las telereuniones han venido en aumento, que es algo muy interesante y yo creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta porque tal vez muchos nos culpamos por no poder mantenernos 8 horas frente al computador, pero es también necesario darnos cuenta de que esto puede relacionarse pues justamente con agotamiento y con el hecho de que estamos viendo unas circunstancias particulares. Y en general pues también con emocionalidad negativa se ha asociado a este tipo de eventos. Otra cosa muy importante, y volviendo pues un poco al tema de la soledad, es que la soledad, la percepción de aislamiento social puede afectar, puede aumentar los síntomas depresivos, pero parece que no hay una relación inversa, no necesariamente una persona con síntomas depresivos siempre va a tender al aislamiento. Entonces esto es muy importante y otra cosa muy importante es que esta relación es independiente de las variables sociodemográficas, o sea, indistintamente del género, del estrato socioeconómico, del nivel educativo, las personas que están mucho tiempo en aislamiento pueden tener una mayor presencia de síntomas depresivos y esto es importante, como les digo, como un punto al cual debemos estar prestando atención constantemente. Y otro eje que también se reporta mucho en la literatura es cómo puede afectar la salud física el aislamiento. Entonces, por un lado,
el hecho de estar aislados, el hecho de estar confinados hace que haya una menor motivación para realizar actividad física y esto pues obviamente tiene unas consecuencias secundarias sobre la salud física, fundamentalmente osteomuscular y cardiovascular. Y en sí mismo el aislamiento, fuera digamos de este factor que puede ser modulador entre ambas, también puede llegar a afectar la salud cardiovascular. Incluso se habla, por ejemplo, de mayores niveles de tensión arterial basal, sin que haya, digamos, un mecanismo interviniente adicional, que puede estar relacionado, según lo que reportan estos autores, con lo que les mencionaba hace un rato del aumento de los niveles de cortisol. Además de esto, es muy importante pensar que el aislamiento va a afectar la salud física y mental de forma distinta, pero a lo largo de toda la vida. Es decir, no hay un grupo etario en el cual haya una mayor o menor afectación, sino que esto pues se presenta de forma transversal. Incluso en esta revisión de Hogley y Capitanio describían algo muy interesante y es que, por ejemplo, desde la niñez temprana, en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, hay distintos mecanismos a través de los cuales el aislamiento puede afectar tanto el estado de ánimo como la cognición. Sin embargo, estos efectos suelen verse con mayor claridad en la vejez, sin que quiera decir que solo en la vejez va a haber una afectación. Entonces, esto nos lleva a pensar cómo a lo largo de la vida va a ser muy importante estar prestando atención pues, a estas manifestaciones y también haciendo una autoevaluación respecto a la calidad de nuestras relaciones sociales. Otra cosa que me pareció muy interesante que se resalta en estos estudios es el hecho de que el confinamiento puede promover conductas impulsivas que tienen consecuencias negativas para la salud. Una de las que manifestaba, por ejemplo, era el consumo abusivo de sustancias psicoactivas, el aumento del tabaquismo, el aumento del consumo de alcohol fuera de, digamos, espacios sociales, en personas que previamente no han tenido pues conductas de abuso de estas sustancias, y también los atrancones de comida. Entonces, puede que esta sea también una consecuencia que hay que, pues, de pronto identificar y vigilar, porque sabemos que a largo plazo puede tener efectos sobre la salud no solo física, sino también mental. Entonces, frente a esto, se proponen algunas estrategias. Algo muy importante que creo que transversal a todas las charlas que se han impartido a través de este medio, se ha resaltado es que a pesar de que estemos confinados y que estemos aislados socialmente, eso no quiere decir que nuestra rutina diaria deba cambiar. Es decir, si nosotros mantenemos una rutina en la cual nos levantamos normalmente a una hora, desayunamos a cierta hora, nos alistamos, nos sentamos a trabajar, es importante mantenerla. No debería perturbarse esa rutina por el hecho de estar aislado socialmente. Esto además va a hacer que la rutina se mantenga y va a permitir que no haya efectos, digamos, negativos de cambiar esa rutina. Esto es mucho más importante, sin decir que no sea importante, pues en adultos jóvenes o en adolescentes, es mucho más importante en los niños y en los adultos mayores, sobre todo en personas que tienen algún tipo de deterioro cognitivo. Va a ser muy importante mantener esas rutinas, ya que los cambios abruptos en la misma pueden llevar a tener consecuencias negativas. Además de esto, pues se propone la exploración de gustos para identificar cuáles pueden ser pasatiempos o hobbies que se puedan empezar a adaptar. Muchas personas pues recientemente se han orientado hacia actividades artísticas, actividades académicas y otros pasatiempos que pueden llegar a no solo ser algo que se adopte en medio pues del confinamiento obligatorio, sino que se pueden mantener a lo largo del tiempo. Pues acá podemos mencionar la artiterapia, las manualidades, la lectura, la música en sus distintas dimensiones, incluso el cine. Entonces es muy importante tener en cuenta esto y constantemente explorar. También se recomienda llevar un diario de actividades. Esto puede ir más allá de las listas de chequeo. La idea es que no sea simplemente, digamos, llevar un registro de las actividades pendientes, que es algo muy importante, y también la programación de actividades a futuro, sino que también se describe que hay un efecto positivo de
utilizar la escritura como un medio terapéutico. Por ejemplo, utilizarla para de pronto expresar las emociones que nos producen que nos produce esta situación, de pronto llevar un registro de las actividades que se han venido realizando para, digamos, fomentar estas dos cosas de las que estábamos hablando, y también para fortalecer la memoria prospectiva, es decir, para estar muy atentos a las actividades que hemos planeado a futuro y evitar, pues, olvidos de estas actividades. Por último, también se ha venido recomendando la meditación y la conciencia plena o mindfulness, que tiene pues un efecto bastante positivo sobre la salud mental. Se ha encontrado que que mejora pues los síntomas de depresión, los síntomas de ansiedad, puede llevar a tener una mejor autorregulación emocional, puede llevar a tener una mejor regulación conductual y en general pues permite que, digamos, estas consecuencias negativas sobre las emociones pues se puedan manejar y se pueda sentir que hay, digamos, hay un control sobre estas manifestaciones y no al revés. Bueno, entonces yendo ya al último punto, sobre el cual pues vamos a hacer un poco más de énfasis, se ha descrito, digamos, a través también de la literatura científica, cómo el aislamiento puede tener en sí mismo un efecto sobre la cognición. Entonces, en definitiva, se ha encontrado que existe una relación entre estas dos variables, una relación que además lleva a que las personas que se mantienen a lo largo del tiempo confinadas o aisladas, pues también empiecen a tener un deterioro gradual de su cognición. Entonces puede haber cambios en capacidades como la orientación en el tiempo y el espacio, la comprensión y expresión verbal, en la memoria remota, es decir, en la evocación de información, pero también en la memoria reciente, que es también algo que nos lleva pues al aumento de las quejas en este dominio, el olvido de citas, al olvido de cosas que he hecho recientemente, de pronto olvidar nombres de personas que conocí hace poco, a olvidar cosas que planeaba hacer, sobre el aprendizaje y la consolidación de información en procesos atencionales, en cálculo, en praxias y en razonamiento abstracto y percepción. Entonces, digamos que hay varias áreas que pueden verse afectadas. Sin embargo, algo que resaltan estos autores es que la reserva cognitiva puede ser un factor protector, y acá vamos a más adelante de pronto ahondar en ese concepto que es muy importante, porque no solo en esta relación cognición-aislamiento, sino en general, digamos, a lo largo de la vida se entiende que la reserva cognitiva es un factor protector para la presencia de deterioro cognitivo. Y esta es otra investigación que me parece muy, muy interesante, que estudió a través de un metaanálisis si hay alguna asociación entre el aislamiento social y el riesgo de demencia específicamente. Entonces, pues las conclusiones del estudio apuntan a que tanto una menor participación social, es decir, tener menos interacciones sociales, como estar menos satisfecho con estas interacciones, está relacionado con un mayor riesgo de demencia. Sin embargo, y volviendo al punto de que lo importante no es la cantidad, sino la calidad, no hay una asociación entre el tamaño de la red social y el riesgo de demencia. Es decir, no porque tengamos muchas personas en nuestra lista de contactos, vamos a tener un menor riesgo de demencia en sí mismo, sino que lo importante va a ser qué tan significativas, tan cercanas y tan enriquecedoras son estas relaciones. Además de esto, pues ellos sugieren que esos efectos del aislamiento sobre la cognición en particular, que esté asociado con el deterioro cognitivo, puede tener mucho que ver con la teoría de úsalo o piérdelo, que la propone Holtz en el 99, es decir, que dado que las personas que tienen menor interacción social también, pues como consecuencia suelen tener una menor exigencia cognitiva, pues puede que esto esté asociado con ese efecto de deterioro cognitivo. Entonces, ¿cuál es la propuesta que ellos hacen? En principio, que se estimule la participación en entornos que puedan promover la interacción social. De hecho, en un par de estudios que ellos citan, uno en Estados Unidos y uno en China, lo que se encuentra es que las personas que se involucraron en programas que implicaban interacción social, pues aumentaban su reserva cognitiva
mejoraban su cognición, e incluso hay estudios que demuestran que puede estar relacionado con una mayor, con la promoción de neurogénesis. Entonces, efectivamente, digamos que la solución va a ser siempre, pues justamente involucrarse en relaciones sociales significativas. Además de esto, pues se ha encontrado que la interacción social puede tener un efecto protector frente a los efectos del estrés, que a largo plazo pueden ser bastante nocivos, particularmente en la consolidación de información, y pues que efectivamente la alternativa va a ser la promoción de la interacción social para contrarrestar este efecto nocivo. Algunos mecanismos que se ha propuesto que pueden estar mediando esta relación entre el aislamiento y los cambios en la cognición, por un lado, pues se refieren a factores fisiológicos, ya hablábamos hace un rato de la continua activación del eje HPA, que hace que haya una mayor circulación de cortisol y que además, pues obviamente, por un lado, va a aumentar los signos y síntomas asociados con la respuesta de estrés prolongada, y también va a tener efectos nocivos sobre el volumen cerebral total y sobre la generación de nuevas conexiones sinápticas. Además de esto, pues en particular en adultos mayores, pero no solo en este grupo, el aislamiento va a estar relacionado con una menor plasticidad cerebral, que además lleva a que haya una menor posibilidad de compensación de los cambios que aparecen con el envejecimiento. Ya hablábamos un poco de cómo pues, el aislamiento va a ser sinónimo de una menor posibilidad de estimulación social, también reduce los recursos cognitivos disponibles, en tanto también disminuye la estimulación cognitiva. Va a haber una reducción de la actividad física, que ya la mencionábamos hace un rato, y también va a hacer que disminuyan las interacciones sociales. Y por otro lado, otro mecanismo que se propone es que este tipo de procesos va a afectar de forma secundaria la consolidación de información, pues altera la calidad del sueño. Entonces, estos son varios mecanismos que se ha descrito que pueden estar, digamos, mediando esa relación. Bueno, entonces volviendo a cuáles son los mecanismos o los factores de protección frente a este riesgo, hay un concepto muy importante que es el concepto de reserva cognitiva, que ha cambiado a lo largo del tiempo. En un principio se consideraba que reserva cognitiva era sinónimo únicamente de años de escolaridad formal. Sin embargo, digamos, recientemente se ha hecho algunos esfuerzos para conceptualizar y operacionalizar esta variable. Entonces, ahora entendemos, esta es una perspectiva muy particular de León Estrada en el 2017 y colaboradores, que nos señala que la reserva cognitiva además está asociada con estas cuatro dimensiones. Las actividades de la vida diaria, que está representada fundamentalmente por la autonomía funcional, el poderse encargar de los asuntos personales y económicos, participar en las tareas domésticas e incluso involucrarse en el uso de nuevas tecnologías. Todos los procesos de formación e información, que pueden ser tanto formales o informales, y que implican la ampliación del conocimiento en cualquier área. Entonces, acá incluyen los cursos y talleres, el aprender un idioma, estar actualizado pues de la información y las noticias pues nacionales e internacionales, y nuevamente pues no solo el aprendizaje, no solo el uso, perdón, sino también el aprendizaje de nuevas tecnologías, que es algo pues que también recientemente hemos visto que ha venido en auge. Las aficiones, volviendo pues a la recomendación sobre los pasatiempos, entonces acá mencionan algunos como la lectura, la escritura, los hobbies, digamos en general, la música y la televisión de forma enriquecedora y provechosa, saber tocar un instrumento musical, coleccionar o hacer colecciones, viajar, participar en eventos culturales, hacer manualidades, aprender gastronomía, la pintura y la fotografía, incluso las compras. Todas estas pueden ser entendidas como aficiones que pueden aportar a la reserva cognitiva. Y pues aquí vuelve a aparecer algo de lo que ya hemos estado hablando, que es la vida social. Entonces, el contacto social, que puede estar representado como las relaciones significativas,
pero también, por ejemplo, las visitas, que sabemos pues que ahora obviamente están muy limitadas, pero que no necesariamente pues debamos pensar que solo una visita puede hacerse en físico, sino que también puede hacerse a través de medios virtuales. Y también se mencionan las actividades religiosas y las actividades de voluntariado en este sentido. Entonces también creo que eso resalta la importancia de crear redes de solidaridad en estos momentos. Bueno, además de esto, pues hay algunas recomendaciones generales que creo que pueden sernos muy útiles. En principio, dividir las tareas complejas que estemos realizando en el día a día en pasos más simples. Normalmente, y más cuando tenemos muchas tareas pendientes, tendemos a abrumarnos porque todas las queremos hacer en el mismo momento y tal vez nos enfrentamos al por dónde empiezo, porque es tanto lo que tenemos que hacer que no sabemos ni siquiera por dónde empezar o cómo empezar a hacerlas y terminamos postergándolas. Entonces, algo que es muy importante es identificar y delimitar muy bien las actividades y tratar de dividirlas en pasos mucho más simples, tratando de realizarlas siempre de las más complejas a las más sencillas a lo largo del día, considerando pues que en la mañana solemos estar mucho más despiertos, más descansados, y también se recomienda el uso de algo que es la técnica Pomodoro, que consiste en dividir los periodos de trabajo en 25 minutos de trabajo con 5 minutos de descanso, y así sucesivamente, 25 de trabajo, 5 de descanso, 25 de trabajo, 5 de descanso, hasta completar 3 periodos, luego de los cuales se hace un descanso un poco más largo de 10 a 15 minutos. Más información sobre eso la pueden encontrar en internet. Justo olvidé poner acá la imagen que lo representa, pero esto tiene muy buenos efectos, no solo en tanto reduce la fatiga cognitiva, sino que también ayuda a que disminuya la probabilidad de errores atencionales. Además de esto, pues se sugiere en un momento específico del día, 1 o 2 veces a la semana, tratar de hacer 2 cosas a la vez. Por ejemplo, escribir y escuchar música, o conversar mientras uno hace un crucigrama, por ejemplo. Entonces, hacer 2 actividades, una más compleja que la otra a la vez, va a mejorar eh, la capacidad para dividir y alternar la atención, sobre todo pues para dividir. Tratar de leer o realizar actividades en algún espacio donde haya varios estímulos, por ejemplo, cerca de una ventana, en una sala donde hay otras personas, con la televisión o la música encendida. Esto tampoco es para hacer todo el tiempo, todos los días, pero sí en momentos muy específicos, y esto nos va a ayudar a mejorar nuestra capacidad atencional selectiva y la inhibición de estímulos irrelevantes. Involucrarse en juegos de mesa o actividades de integración que promuevan el pensamiento estratégico, por ejemplo, Scrabble, Risk, Uno, naipes, escalera, bueno. Todas estas actividades pueden tener un efecto muy bueno sobre la cognición, en particular si se realizan de forma sistemática. Entonces, la idea no es hacerlas una vez al mes, sino al menos 2 o 3 veces a la semana, durante al menos 1 hora. Tratar de llevar un plan semanal, que esto es muy importante, sobre todo pues relacionándolo con el primer punto, tratar de planear las actividades semanalmente, llevar un registro de las que se hicieron y también identificar las que no se hicieron y por qué. Ese último paso creo que es el más importante porque nos ayuda a hacer digamos, una revisión en retrospectiva de qué puede estar obstaculizando el cumplimiento de los planes. Les mencionaba hace un rato, tratar de que la lectura o escuchar música o ver televisión no sean actividades pasivas. Entonces, por ejemplo, cuando uno está leyendo, está viendo una película, un programa de televisión, es importante constantemente estarse haciendo preguntas o discutir con la persona que se tiene al lado. Esto ayuda a que sea una actividad mucho más provechosa. Tanto la música como el cine son estímulos que son fuente muy importante de activación cognitiva. Se puede hacer incluso cineforos remotos, podemos hacer una lista de películas que de pronto tenemos represadas y tratar de verlas y verlas tantas veces como sea necesario para, digamos, hacer un análisis más profundo de ellas. En cuanto a la música, acercarnos no solo a la melodía, sino también a la letra, escuchar discografías de artistas que nos gusten, en fin, digamos que esta es una fuente inagotable de estimulación.
Tratar de prestar atención a las sensaciones que estamos teniendo al menos 5 minutos al día. Para esto se recomienda nuevamente sentarse al lado de una ventana, cerrar los ojos por un momento, controlar conscientemente la respiración y tratar de identificar estímulos que estamos viendo, que estamos oliendo, que estamos sintiendo, incluso que podemos saborear. Esto durante 3 a 5 minutos al día nos ayuda a ser conscientes de la sensación y percepción, que es algo que es fundamental para otros procesos cognitivos. Y también se recomienda que cuando se está aprendiendo información, digamos, muy voluminosa, se trate de hacer asociaciones con información previamente conocida, también hacer un tratamiento muy juicioso de la información en tanto hacer infografías, hacer resúmenes, mapas conceptuales, todo esto puede ayudar a mejorar la codificación de esta información, incluso grabarse diciendo la información y escucharse a uno mismo a lo largo del día ayuda a que se consolide mucho más esta información. Entonces, todo esto puede ayudar, además de lo que ya hablábamos de la reserva cognitiva, a prevenir pues, el riesgo de deterioro cognitivo que está asociado con el aislamiento. Por último, quería mencionarles algo muy interesante que se está haciendo pues justamente en la Facultad de Medicina, en particular en el grupo de Kinesiología, Salud y Bienestar, que es liderado por la profesora Beatriz Mena del Laboratorio de Movimiento Corporal Humano, y es un programa que es justamente o que busca promover la práctica de Tai Chi y sus efectos benéficos sobre la salud física y mental. Esta es una imagen que muestra justamente la experiencia del año pasado con los participantes de Facu Saludable. Este es un programa que, digamos, está liderado por el profesor César Ospina Whittingham y por la profesora Consuelo González, quienes son expertos en Tai Chi. Y en el grupo, pues también estamos vinculados desde psicología, Oscar Daza, que es egresado de psicología, y yo, y desde fisioterapia, Andrés Neira, Andrea Artunduaga, Catherine Martínez, Brandon Orozco y Oscar Mogollón, y pues estamos trabajando en la propuesta de este tipo de actividades que se ha encontrado que ayuda a mejorar el balance, el equilibrio y en general pues el acondicionamiento físico, tanto en adultos jóvenes como en adultos mayores, y también encontramos que tiene efectos pues muy buenos sobre la cognición y sobre la salud mental. Acá están los canales de YouTube para quienes quieran de pronto acercarse un poco más a la vivencia del proyecto. Está el canal del Centro de la Virtud Marcial del profesor Ospina Whittingham, Xingu Andes, Colombia, y un canal que creamos para el proyecto que se llama Tai Chi Bienestar, que es muy interesante porque es el tipo de prácticas que involucran y que integran muy bien tanto la actividad física como la estimulación cognitiva. Entonces tiene efectos muy positivos. Bueno, estas son las referencias para quienes quieran ahondar un poco en la revisión que se hizo. Y pues no me queda sino agradecerles a quienes han estado pues atentos a la charla, nuevamente al programa Salud Mental Contigo y a la Facultad de Medicina por este tipo de iniciativas. Y acá están mis correos de contacto por si hay alguna duda que no se pueda resolver en este momento, pero que aquí quedo atenta a las preguntas que puedan tener. Profesora Liliana, muchas gracias por ser tan detallista con este tema que es bastante importante. Ya llevamos más de 2 meses en programas, igual en un confinamiento que en su momento puede tener pues bastantes consecuencias si no es bien llevado, y pues toda esta información y sus recomendaciones definitivamente son bastante importantes. Pero ya nos están haciendo preguntas, sin embargo quiero hacerle una en especial que en algunas oportunidades pues también ha salido. Desde su perspectiva, ¿cuáles serían esas diferencias frente a esas adaptaciones cognitivas cuando son familias o cuando solamente está una persona en este confinamiento? Bueno, pues definitivamente el hecho de que en la misma casa haya otras personas a veces no es necesariamente sinónimo de que hay buenas interacciones sociales, y eso es algo muy importante y creo que todos debemos tener en cuenta. Entonces, efectivamente creo que sí es, obviamente una persona que está en su casa con familiares
o con amigos o con personas cercanas, sí va a tener un menor riesgo de aislamiento. Sin embargo, pues obviamente siempre hay que, digamos, evaluar muy bien cuál es la calidad de esas interacciones, porque si no, pues sí puede haber un efecto negativo. En el caso de las personas que están viviendo totalmente solas por diversas razones, ahora pues justamente estamos identificando algo que es muy importante, y es que muchos de los estudiantes de la universidad, debido a la situación actual, se han tenido que quedar en residencias universitarias y además con condiciones socioeconómicas pues de pronto no muy buenas. Entonces, en ese sentido, también va a ser muy importante identificar, sobre todo hacer promoción de este tipo de, digamos, de charlas o de documentos informativos que señalen la importancia de mantener la interacción con, lo voy a decir así, con el mundo externo, muy a pesar de que pues las interacciones reales y presenciales se hayan visto disminuidas. Entonces creo que también es una, digamos, una tarea que tenemos todos como profesionales de la salud, y es tratar como de llegar a tantos espacios como sea posible para poder, digamos, resaltar esa importancia. Y pues en general creo que sí hay un mayor riesgo lamentablemente en estas personas. Sin embargo, pues como les mencionaba, también hay muchas alternativas que pueden ayudar a que ese riesgo disminuya. Entonces, hacer uso de tecnologías para mantener las relaciones que ya son significativas, vincularse en actividades que sean cognitivamente estimulantes, y creo que algo que ha demostrado pues también tener un efecto muy bueno es hacer uso de los diarios, ¿sí? Que de pronto es algo que no todos tenemos como una costumbre. Sin embargo sí tiene un efecto que puede ser muy benéfico. Y pues obviamente ya en situaciones un poco más, digamos, riesgosas, o en las cuales se sienta que definitivamente la salud mental y emocional está siendo muy afectada por el aislamiento, sí va a ser muy importante acudir a las redes de apoyo, tanto de la Secretaría de Salud como de el Colegio Colombiano de Psicólogos, para poder recibir un acompañamiento psicológico oportuno. No sé Muy si eso bien. resuelve la pregunta del profesor John Jairo. Completamente. Muy bien, Perfecto. muchas gracias. Giomar Linares nos pregunta, ¿qué es neurogénesis? Ok. Bueno, pues durante mucho tiempo se mantuvo una idea según la cual las neuronas son tal vez de las pocas o únicas células del cuerpo que cuando se mueren no se regeneran. Sin embargo, algunos estudios muy recientes, sobre todo que se han realizado con modelos animales, demuestran que en algunas áreas del cerebro, fundamental y particularmente en las regiones cercanas al hipocampo, pueden llegar a generarse nuevas células, solo que pues aún no hay mucha claridad sobre los mecanismos de estas o sobre la migración de esas células que se generan en esas áreas a otras áreas. Sin embargo, sí se ha señalado, como les mencionaba hace un rato, que las personas que han estado en aislamiento social durante mucho tiempo y se vinculan a programas o actividades que promueven la participación social, sí pueden tener un efecto fundamentalmente mejoría cognitiva, e incluso en algunos casos se ha descrito que puede haber neurogénesis. Sin embargo, algo que señalaban estos investigadores es que son resultados un poco controversiales porque la evidencia es muy pequeña, y hay que seguir ahondando en esto. Entonces, pues eso a grandes rasgos sería el proceso de neurogénesis, que es algo pues que obviamente ocurre durante el neurodesarrollo, y como les digo, pues ahora se está estudiando también en otros momentos del ciclo vital. Entonces, si hay más preguntas. Claro que sí, hay muchas más preguntas. Sí, aquí nos pregunta Luis Alejandro Calderón. Muchas gracias, profesora Liliana. Quería preguntar, en los casos donde no ha bajado la carga laboral y académica, sino que se ha aumentado por el teletrabajo, ¿qué recomienda para la estabilidad emocional y cognitiva? Ok, muy buena pregunta. Muchas gracias, Alejandro, por la pregunta. Y creo que ese es otro efecto, así como hay muchas personas que de pronto han disminuido pues su actividad, tanto física como cognitiva, muchas personas hemos tenido que aumentarla, e incluso en algunos momentos
de forma un poco desmedida. Entonces, lo primero creo que es muy importante tratar de identificar hasta qué punto la carga laboral y académica que se tenga es realmente algo pues sensato. Entonces, es un proceso, digamos, de autoevaluación del cual debe partir todo. Además de eso, pues ya les había hablado un poco en la presentación de algo que me parece que puede ser muy útil. Bueno, dos cosas. Uno, lo que ya les había hablado de dividir las tareas en pasos más pequeños, tratar de hacer pausas continuamente. Creo que acá en este caso, pues la técnica Pomodoro va a ser pues un aliado muy interesante porque como les digo, pues tiene evidencia que la respalda. Incluso hay unas aplicaciones que ayudan a que uno lo ponga en marcha, lo ponga en práctica. En particular hay una, perdón, que yo utilizo. Esto no es, como dicen, no es publicidad pagada, es una aplicación gratuita que se llama Brain Focus, los muestro acá. Entonces acá le programa a uno los 25 minutos de trabajo, uno la pone en marcha y ella le da a uno una alarma cuando se acaba ese tiempo. Y posteriormente, cuando uno, digamos, ya termina, le da la opción de tomarse los de descanso, que están representados ahí con el cafecito. Entonces, uno puede hacer uso de este tipo de herramientas para evitar la sobrecarga de trabajo, porque sí puede tener efectos, pues, obviamente muy perjudiciales. Y obviamente a nivel emocional, pues la protección va a estar dada por un lado, pues obviamente por mantener las relaciones sociales significativas, por promover la expresión emocional asociada con este tipo de procesos, sobre todo cuando se empieza a percibir una sobrecarga física o emocional, creo que es muy importante, y nuevamente, si se llega a percibir que en definitiva la salud física o mental está siendo afectada de forma negativa, va a ser muy importante de pronto hacer o tomar decisiones un poco más drásticas, incluso pues llegar a negociar, aunque yo sé que no es tan fácil, pero tratar de negociar con las personas con las que se está trabajando en conjunto para que esto no pueda tener o que no tenga efectos tan perjudiciales. Y en caso de que eso no sea posible, nuevamente la recomendación sería acudir a profesionales de la salud, tanto física como mental. Creo que eso va a ser algo muy importante. Bueno, aquí hay muchas felicitaciones en el chat. Muchas Entonces, gracias. nuestro vicedecano académico te manda un saludo y una felicitación como excelente conferencia. Bueno, aquí Muchas tenemos a gracias Eric al profesor David Galván. Hermosa que nos pregunta, cordial saludo Liliana, mi pregunta es sobre cómo podríamos contrarrestar un poco la ansiedad y los problemas de sueño, que bien como decía se potencia en esta época por aislamiento, es un factor que deteriora muchísimo también las relaciones. ¿Qué nos Ok, aconseja? bueno, muchas gracias a Eric por la pregunta. Pues yo creo que en principio algo que puede llegar a afectar mucho la calidad del sueño, que lo mencionabas del principio, es los cambios que se puedan presentar o son los cambios que se presentan en las rutinas diarias. Entonces, algo muy importante va a ser mantener justamente las rutinas, tanto de las horas de ir a la cama como las horas de despertarse, tratar de mantener pues justamente unas buenas conductas de higiene del sueño, que creo que pues de esto pues también se ha hablado muy ampliamente, pero digamos si uno está siendo muy juicioso con todo esto, sí sería muy importante tratar de, digamos, identificar hasta qué medida, hasta qué punto esos problemas de sueño están dentro de lo que se espera para la situación actual o pueden estar siendo pues, sinónimo de otro tipo de alteraciones. Entonces yo creo que estaría muy pendiente de si hay de pronto somnolencia diurna, o sea, si hay tendencia a quedarse dormido en cualquier momento de inactividad, si hay muchos despertares a lo largo de la noche, y de la sensación de reparación del sueño en la mañana, o sea, si al despertar, si se siente suficiente descanso o no. Esos creo que son tres indicadores muy importantes de la calidad del sueño y si esos tres se han visto muy afectados, va a ser muy importante de pronto acudir a un profesional de la salud para tanto, digamos, descartar una afectación mucho más seria como para establecer una medida, porque pues obviamente hay algunas medidas farmacológicas, pero la mayoría de medidas son no farmacológicas, incluso hay pues, que se usan sobre todo en adultos mayores, pero en general digamos que también se puede utilizar en cualquier grupo etario, es la terapia
con luces suaves, que consiste en tratar de disminuir pues justamente la exposición a la luz blanca y azul y tratar de exponerse a luces mucho más cercanas a los cálidos, digamos, las luces amarillas y naranjas, unas 2 horas antes de ir a dormir. Esto hace que, digamos, no se interfiera con el proceso de generación de melatonina, que es una hormona muy importante para el sueño. Además de eso, pues obviamente se recomienda no hacer actividades muy estimulantes antes de ir a dormir, tratar de evitar las bebidas como el café que pueden afectar, incluso el té que tienen estimulantes que pueden afectar la calidad del sueño. Y pues bueno, digamos que si eso no funciona, como les digo, es muy importante acudir a un profesional. Respecto a la ansiedad, pues definitivamente es una de las consecuencias más negativas de todo este proceso, no solo pues por el aislamiento, sino en sí por todo lo que está pasando con la pandemia, por tanta incertidumbre. Entonces, nuevamente, por un lado, pues promover la expresión emocional con personas cercanas o acudir a un psicoterapeuta va a ser muy importante. Hay algunas, digamos, como medidas mucho más específicas para el manejo de la ansiedad, pero creo que en esos casos sí es muy importante hacer digamos, un asesoramiento mucho más personalizado y ver si es algo únicamente debido a la situación actual o si es algo que se ha exacerbado y que ya se venía presentando. Entonces creo que es importante obviamente hacer un manejo mucho más cuidadoso de esto. Excelente. Y la última pregunta para esta sesión nos la hace Luz Medina. Gracias, me deja sorprendida. Vivo sola y con el aislamiento me siento en mi salsa. Me preocupa factor económico. Me sentía rara por descubrir que estoy feliz sin compartir socialmente. ¿Hay escalas para saber si esto es muy grave? Ok. Bueno, Luz Medina, gracias por la pregunta. Como yo señalé al principio, creo que algo muy importante es que se tenga en cuenta que la necesidad de interacción social es personal, o sea, no todas las personas tenemos la misma necesidad de este tipo de, digamos, de interacciones. Sin embargo, pues evidentemente, como ya les señalé, tiene pues consecuencias nefastas el aislamiento total. Entonces, hay una medida que es justamente el Loneliness Score propuesto por la UCLA. Es un inventario, digamos, corto, que permite identificar cuáles son las necesidades de interacción, pero también la percepción de aislamiento social. Entonces, en este sentido, tal vez podría ser digamos, un primer acercamiento. Sin embargo, estos instrumentos suelen estar, digamos, o su uso suele estar restringido para profesionales de la salud. De pronto lo que podemos hacer, Luz, es podemos hablar por correo para ver si puedo encontrar un instrumento mucho más específico y de uso abierto para evaluar tanto la necesidad de interacción como la percepción de soledad. Digamos, porque pues, como usted lo dice, no todos estamos pues de pronto mediados por la misma necesidad de interacción social y más allá de pronto de preocuparse uno inmediatamente porque no está interactuando mucho, es importante ver si está interactuando lo suficiente para sus necesidades y requerimientos. Digamos que esa sería la idea. Entonces podemos contactarnos por correo y vemos la posibilidad de ahondar un poco más en esto. Excelente, profesora Liliana, le agradecemos muchísimo su intervención, sus aportes, su generosidad de conocimiento y bueno, a todos los participantes el día de hoy que tuvimos bastantes, mil gracias, seguir conectados, seguirnos como canal YouTube, ¿cierto? Ahí hay una cuenta de la Facultad de Medicina, ahí se cuelgan todos los videos, ahí pueden obtener pues de forma más lenta, ¿cierto? Si quieren profundizar en alguna diapositiva y sobre todo la información bibliográfica y otros datos de la profesora Liliana. Muchas gracias a todos, que tengan un rico almuerzo y feliz tarde. Profesora Liliana, mil gracias por este espacio y por su tiempo tan valioso. No, muchas gracias a todos los participantes. Profesor John Jairo también pues, por moderar la sesión y estamos pues, estoy muy atenta al correo para cualquier duda porque por pues, poder estar pendiente de las inquietudes que haya podido generar la charla. Que estén muy bien Gracias. todos y buena tarde. Adiós, adiós.